cordial saludo para todos, este es Educación Indira. El día de hoy hablaremos acerca de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Este es un abrebocas acerca de nuestro curso, acerca de la atención primaria relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana, las comorbilidades y las variables que tiene la atención de estos pacientes, especialmente en el territorio latinoamericano. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, como todos conocemos, va en aumento y este requerimiento es importante dentro de nuestros sistemas de salud. Así que hemos propuesto un curso que tiene varios segmentos. Un primer segmento que habla de diagnóstico, apartados importantes acerca de la terapia antirretroviral, qué iniciar y un gran componente acerca de enfermedades oportunistas. Posteriormente, tenemos un segundo curso que va amarrado al curso de la inmunodeficiencia humana, que está relacionado con todo lo concerniente al diagnóstico, tratamiento y variables relacionadas con la tuberculosis. Esto, puesto que es una infección prevalente y que muchas veces van juntas debido a la inmunosupresión que sufren estos pacientes. Y un tercer segmento relacionado con las hepatopatías, abordando hepatitis C, hepatitis B, hepatitis A, esteatohepatitis no alcohólica y el diagnóstico del paciente con alteraciones en enzimas hepáticas. Esto en un conglomerado de conferencias que seguramente ayudarán a mejorar su práctica clínica. Esta conferencia está disponible en nuestra plataforma indiraeducacion.com y el día de hoy hablaremos de un abrebocas a estas conferencias por medio de un webinar hablando de la virología del virus de la inmunodeficiencia humana, y aquí comentaremos unos apartados acerca de los retrovirus, acerca del diagnóstico, acerca de algo de biología, daremos un repaso de controladores de élite y finalmente reforzaremos esta iniciativa tan importante acerca de nuestro curso de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Todo esto está consignado en nuestra plataforma por un solo costo, el cual usted puede adquirir y certificar en la misma plataforma. Así que acompáñenos. La familia de los retrovirus es una modalidad de virus que infectan los animales, dentro de los cuales están una variedad que afecta directamente al ser humano. Los retrovirus tienen una particularidad que desafía el dogma de la genética molecular, donde el flujo de información de los genes tiene el sentido de ADN, ARN y la transcripción de proteínas. Los virus, que son los retrovirus humanos, tienen dos cadenas de ARN monocatenadas y son virus que se replican a partir de ADN intermediario a partir del ARN del virus y utilizan una transcriptasa inversa. En ese sentido, existe un ARN viral que pasa al ADN viral por medio de la transcriptasa inversa. Posteriormente, esto pasa a ARN y posteriormente a proteínas virales. En este sentido, existe una clasificación taxonómica de los retrovirus humanos donde existen varias familias. Allí están la familia Retroviridae, la familia alfa-terovirus, la familia beta-retrovirus, la gamma-retrovirus, la delta-retrovirus, los epsilon-retrovirus y los lentivirus, y otra modalidad que no está muy relacionada con patología en el ser humano, y los espumavirus, que son los que estamos hablando en este momento. Y allí está el virus espumoso humano y el virus espumoso simiano. Esta clase de virus, no hablamos en este caso de VIH1 y VIH2, estos dos virus pueden generar carcinoma mamario, sarcoma, tumores, leucemia de células vellosas. Y al respecto de los espumavirus, como ya lo dijimos, su patogenia es desconocida para la ciencia.
En relación al virus de la inmunodeficiencia humana, decimos que el virus se divide en VIH-1 y VIH-2, donde el VIH-1 tiene tres grupos: el grupo M, el grupo N y el grupo O. Allí, en el grupo M, hay subtipos que van desde el A, B, C, D, E, F, G, H, J y K, donde se han descrito hasta 34 formas recombinantes circulares. Ahora, del VIH-2 no tiene grupos, pero hay subtipos A, B, C, D, E y E. También tenemos que mencionar que dentro de la familia Retroviridae están los delta retrovirus y allí se posicionan el virus lipotrófico humano 1, 2, 3 y 4. Esto es importante que revisaremos más adelante. En relación a estos virus, publicamos que las secreciones como la leche materna, la sangre, el semen, son secreciones que transmiten el virus, ya que cumplen con dos paradigmas básicos en relación a la transmisibilidad de estos virus. Estos son fluidos que se intercambian entre las personas y son fluidos que tienen una gran carga viral en relación al virus específico y la infección. La condición de que estos fluidos se intercambien entre las personas condiciona a que haya alta transmisibilidad en medio de la misma especie, pero no hay transmisión por artrópodos u otros animales, tampoco se transmite por utensilios, objetos del uso diario, que no estén relacionados, eso sí, con productos sanguíneos. Los retrovirus tampoco se pueden transmitir por convivencia o por el contacto social con los infectados, como sucede con otros virus. Así que las vías de transmisión las describimos a continuación. Hablaremos a continuación de la vía sexual, donde, de acuerdo a la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana y los hallazgos al respecto de esta infección, decimos que el contacto sexual es una de las vías de transmisión más frecuentes, que no es la vía de transmisión más eficaz, eso sí, pero el virus de la inmunodeficiencia humana se puede documentar en las secreciones cervicovaginales, en el líquido seminal y principalmente al respecto de la transmisión sexual. Esto se aumenta si coexisten otras infecciones. Al respecto del virus linfotrófico humano 1 y 2, la transmisión por vía sexual no está muy bien documentada. Esto es un apartado importante para tener en cuenta. No todos los tipos de relaciones sexuales tienen igual riesgo relacionado con la infección, ya que en esto existen varios factores, como el número de parejas sexuales, la carga viral del hospedador, la carga viral en sangre propiamente dicha, si existen o no lesiones anogenitales y cómo está ese binomio hombre-hombre, hombre-mujer, puesto que puede coincidir con infecciones de transmisión sexual que coinciden con un mayor riesgo de transmisibilidad. Y el tipo de práctica sexual también está relacionada con un riesgo, ya sea aumentado o disminuido. También existe mayor susceptibilidad de algunos individuos. Hay resistencia hereditaria en este sentido al virus de la inmunodeficiencia humana. Está documentado que algunas personas que son homocigotas y que expresan una mutación del gen del receptor CXCR4 pueden presentar una resistencia a el virus de la inmunodeficiencia humana. También diremos que a mayor carga viral hay un riesgo más grande de infección. Esta carga viral se incrementa en las secreciones
que están relacionadas con los fluidos intercambiables en la vía sexual, lo que condiciona a una mayor presencia de células infectadas por carga viral, mayor replicación viral cuando existen infecciones concomitantes y sistémicas. ¿Por qué mencionamos esto? Y también lo mencionamos anteriormente. Las infecciones de transmisión sexual aumentan la carga viral del hospedero y asimismo las infecciones de transmisión sexual en el receptor aumentan el número de células o de superficie que puede ser receptora para el virus y también aumentan la expresión de los receptores por célula para ser infectadas. Anatómicamente, el género femenino es más susceptible a la infección por tener una superficie receptiva muchísimo más grande y tener un inóculo mayor por un riesgo incrementado. Asimismo, un riesgo incrementado para la infección por otras infecciones de transmisión sexual. El género femenino conlleva lo que se documenta vulnerabilidad ideológica en el hecho de que las primeras relaciones del género femenino frecuentemente son con hombres de mayor edad. A este respecto, esto se incrementa si hay dificultades económicas, sociales y subordinación sexual. Así que es mayor el riesgo de transmisión de hombre a mujer. Se ha documentado, de hecho, que en un periodo de relaciones sexuales sostenidas por 10 años, el riesgo de que un hombre infecte a una mujer es de hasta el 60.8% y de que una mujer infecte a un hombre es del 0.4%. Es decir, mujer a hombre, 0.4%, 10 años. Del mismo modo, la vía sanguínea es otra vía de transmisión y allí diremos que es la vía más eficaz y es nuestro siguiente apartado. La vía sanguínea es la vía más eficaz para aquellos que reciben hemoderivados o productos sanguíneos a partir de material infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana. A este respecto es necesario mencionar que el riesgo de infectarse por el virus a partir de la era de los métodos de detección para la infección, si bien es menor, pero este riesgo no se ha podido suprimir completamente, puesto que existe ese periodo de ventana inmunológica en el que individuos transmiten la infección, pero no se puede detectar, a pesar de las pruebas de cuarta generación por las técnicas serológicas. Asimismo, la exposición ocupacional es importante su revisión en estos apartados. El riesgo de transmisión en el sentido de la transmisión ocupacional tiene una eficiencia dependiendo del grado de exposición y la carga viral del huésped del virus inicialmente. Cuando esta exposición se da en el escenario de pinchazos o percutánea, tiene un riesgo del 0.3%. Asimismo, cuando la transmisión o el riesgo se relaciona con derrames o salpicadures, el riesgo es de 0.09% y en la piel intacta menor al 0.09%. ¿Cómo más se puede transmitir el virus? Compartiendo máquinas de afeitar, procedimientos de tatuajes, cepillos de dientes, la perforación que es tan común en nuestro medio, la odontología en aquellos lugares donde no están habilitados y que no tienen unos adecuados protocolos de esterilización para estos procedimientos. Es necesario mencionar que el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 puede estar viable hasta 3 a 5 semanas en una aguja. De ahí la importancia de la prevención en el escenario de consumo de drogas, donde una persona puede estar expuesta a un material considerablemente infectado
y esto se relaciona directamente con la práctica de compartir jeringas y la recarga en un mismo recipiente común para todos los usuarios de esa droga en ese momento en específico. Ahora, hablemos de la transmisión vertical. Es una de las vías más eficaces donde el riesgo global estimado es hasta de un cuarto de los pacientes que no tienen tratamiento antirretroviral, 18% por vía perinatal, 6% por vía transplacentaria, y esto se complementa en el escenario de cualquier factor que prolonga la exposición de ese feto a las secreciones maternas, y este riesgo también se prolonga hasta el 4% en la lactancia, incrementándose en las mujeres que tienen infección coincidente con su periodo de amamantamiento. Dentro de la historia natural de la enfermedad que rescataremos en nuestro curso, o en otro apartado o conferencia, decimos que la infección por el VIH produce una infección que es lenta, con un patrón generalizado que se identifica dentro de 3 estadios. Y hablamos de esta primoinfección que puede ser de 4 a 8 semanas, caracterizada por la presencia de signos y síntomas coincidentes con infección viral, que se asemeja muchas veces a un síndrome catarral o un síndrome mononucleósido. Posteriormente hablamos de un periodo asintomático o crónico latente, con un comienzo caracterizado por una replicación viral disminuida, donde los pacientes generalmente tienen una carga viral menor a 100.000 copias por microlitro, pero esta carga viral va en aumento por mililitro, pero esta carga viral va en aumento a medida concomitantemente va disminuyendo el número de linfocitos TSD4. Y finalmente está la fase de SIDA, donde en grandes conceptos documentamos que se considera que el inicio de la fase SIDA se documenta cuando hay una disminución de linfocitos TSD4 por debajo de 200 células microlitro. Este estado de inmunosupresión o detrimento de linfocitos TSD4 da cuenta o da pie de infecciones a infecciones oportunistas, donde se destacan la candidiasis, la criptococosis, la histoplasmosis, la neumonía por neumocistis girovenchi o el sarcoma de Kaposi, que no es una infección, es una neoplasia oportunista. Por lo general, se considera que existen varios establecimientos epidemiológicos que son particulares de los países latinoamericanos. Para la segunda mitad de la década del 2010 al 2020 existían alrededor de 2 millones de personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, donde se registraron 100.000 nuevas infecciones por año en el periodo 2015-2016. Estas nuevas infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana no tienen ningún cambio entre, propiamente dicho, los países de las Américas. Dan cuenta entre los años que estamos comentando de 50.000 muertes relacionadas con el SIDA, esto hasta el año 2015, donde el número de muertes por año en esta región ha disminuido considerablemente a medida de que se dispone de una terapia antirretroviral más amplia y documentaciones de indetectabilidad mucho mayores para estos países. En este sentido, la cobertura del tratamiento antirretroviral para la segunda década del siglo XXI llegaba hasta el 55%, muy lejos de la meta 95-95-95 de ONUCIDA. En general,
se considera que el 30% de las personas que conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana desconoce el estado de la infección, y cada año se reportan alrededor de 10.000 casos en cada uno de los pacientes de los países de las Américas, donde lastimosamente las características de este infectado es que la mayoría de las personas adquieren la infección por prácticas sexuales no relacionadas con protección efectiva. Ahora, hablemos del diagnóstico. Las infecciones por retrovirus, al igual que casi todos los diagnósticos microbiológicos, se hace desde un abordaje integral en base, en primero que todo, de la clínica, aunque ahora hablamos de detección universal, pero en general el diagnóstico se realiza con un abordaje breve que abordaremos más a fondo en nuestro curso de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, acerca del diagnóstico específicamente. Este diagnóstico se realiza con consideraciones específicas de las aplicaciones clínicas de cada guía. Como primera medida, diremos que el diagnóstico de laboratorio es realizado habitualmente por el empleo de técnicas que en su mayoría son serológicas, que nos sirven para realizar un adecuado tamizaje con la detección de antígenos específicos en suero o plasma, y estos resultados deben de ser posteriormente confirmados por otras técnicas que nos complementen la sensibilidad de estas pruebas. Entonces hablamos aquí de la confirmación por Western blot. Hablamos de técnicas moleculares de detección de ácidos nucleicos, donde inicialmente estos pacientes son tamizados por un screening donde utilizamos ensayos de quimioluminiscencia, ensayos de ELISA o inmunocromatografía. También existen otras pruebas que nos documentan, pruebas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, que hablaremos más adelante. Entonces iniciemos hablando de los screening, los cuales son casi la gran mayoría de las pruebas relacionadas con el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, dentro de estas técnicas de tamizaje, el screening que se realiza mediante ELISA o pruebas o quimioluminiscencia son las pruebas más utilizadas, y en estas se describen una gran variedad de pruebas relacionadas con lo que está disponible comercialmente. Esto se trata de una prueba utilizando complejos de antígeno-anticuerpo que nos da un resultado de alto índice de sospecha o perceptible para la infección por el virus. Es una técnica que detecta específicamente anticuerpos contra los retrovirus. Por lo tanto, se utilizan un soporte de antígenos virales recombinantes que provienen de los lisados virales o los péptidos sintéticos del propio virus. Esto se utiliza para utilizar antígenos virales que nos den un resultado diagnóstico específico. Estas técnicas pueden ser enzimoinmunoanálisis ELISA, de ahí donde el marcador es una enzima, o un fluoroinmunoanálisis donde existe un radioinmunoensayo. No, este es otro. El radioinmunoensayo es un isótopo radioactivo que utiliza un ensayo quimioluminiscente, que en general es una marca capaz de catalizar una reacción quimioluminiscente. Por lo general, el más empleado es el ensayo ELISA. Y existen ensayos hasta la cuarta generación, obviamente desde la primera, donde los ensayos de primera generación se utilizan para detectar todos los antígenos relacionados con el virus. Un formato de inmunoensayo indirecto y emplea inmunoglobulina G antihumana marcada
para detectar anticuerpos antiinmunoglobulina G. Los ensayos de segunda generación, por su parte, utilizan antígenos de péptidos sintéticos o proteínas recombinantes solas. Estos inmunoensayos emplean inmunoglobulina G antihumana marcada o anti-A, que es una proteína de alta afinidad que se une a la inmunoglobulina G para detección de anticuerpos. Y los ensayos de tercera generación usan péptidos o proteínas recombinantes que se sintetizan de manera sintética como antígenos para unir anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, permitiendo la detección de anticuerpos de inmunoglobulina M y G contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Y los más importantes, que son los que se emplean actualmente, disminuyendo la ventana inmunológica de detección, son los ensayos de cuarta generación que utilizan péptidos o proteínas sintéticas, al igual que los de la tercera generación. Estos son recombinantes, así también antígenos en el mismo formato que está descrito como un sándwich, en los que los ensayos de tercera generación, si bien detectan anticuerpos de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, también los de cuarta generación se incluyen anticuerpos monoclonales para detectar el antígeno. El antígeno, esto es muy importante, el antígeno P24. Este antígeno P24 nos permite generar esa inclusión de la captura del antígeno, permitiendo la detección de la infección antes incluso que la seroconversión. Los estudios de cuarta generación en este sentido detectan el antígeno P24 con la captura. Se permite la detección del virus antes de la seroconversión. Estos ensayos se llaman ensayos COMP, que no distinguen la reactividad de los anticuerpos frente a la actividad del antígeno. Ahora bien, pasemos a hablar del Western blot. En el Western blot tiene una alta especificidad debido a que los antígenos virales se separan en bandas de alta pureza, permitiendo la identificación de anticuerpos específicos contra cada una de las proteínas virales. Esto mediante electroforesis, proteínas antigénicas separadas por el peso molecular del virus de la inmunodeficiencia 1 y parcialmente purificados, que se adhieren a tiras de nitrocelulosa. Estas bandas de antígenos virales distribuidos en tira corresponden a proteínas a partir de las diferentes secuencias de los virus, secuencias de los genes EMP, y allí encontramos la GP160, la GP120, la GP41 y las secuencias de los genes GAG, donde encontramos la P55, la P39, la P17 y la P24, y las secuencias de el complejo POL, donde encontramos la P31, la P51, la P66. Así pues, se pueden detectar estas por reacciones con anticuerpos de Cabra antiinmunoglobulina G conjugada. Es de anotar que los resultados obtenidos en los Western blot pueden ser positivos, negativos o indeterminados, donde esto tiene criterios de positividad de acuerdo a la recomendación del fabricante y las determinaciones específicas de cada guía o de las organizaciones alrededor del virus de la inmunodeficiencia humana, donde cada una tiene sus criterios. O sea, la Organización Mundial de la Salud habla de 2 bandas en el complejo EMP o con o sin GAG y POL. La Food and Drug Administration habla de criterios de positividad cuando está la P31, la P24 y la banda EMP. El Center of Disease Control and Prevention, CDC, habla de bandas específicas, 2 bandas EMP en la modalidad EMP y en la modalidad P24. Por ejemplo, para la Cruz Roja Internacional, que también tiene sus criterios de positividad, habla de una banda en el complejo EMP, en el complejo GAG y una banda en el complejo POL.
pero generalmente, para no hacernos muy complejo este tema, se considera una muestra positiva cuando existen dos bandas del complejo EMB y una banda GAG que especifica que la diferencia con la positividad, especialmente con el HTLB1 y el HTLB2, está dada por la banda EMB-RGP46 en el caso de que se trate por la infección por HTLB1, donde observaremos la RPG46. En general, el algoritmo diagnóstico para el virus de la inmunodeficiencia humana referido académicamente, porque cada guía tiene su algoritmo, es una técnica de tamizaje que en general es ELISA, como ya lo hablamos, primera, segunda, tercera o cuarta generación, o un inmunoensayo de otro tipo que pueden ser no reactivos, y ahí se acaba con un abordaje específico nuestro algoritmo, o reactivo, donde se realiza una segunda técnica de tamizaje que debe de ser distinta a la configuración antigénica de la técnica de tamizaje que puede ser reactivo. Allí tendríamos dos pruebas reactivos que para algunos algoritmos diagnósticos y generar una rapidez o un índice de sospecha del diagnóstico puede ser ya positiva o discordante. Y allí pasamos a una técnica confirmatoria que puede ser un Western blot, ya sea positivo, negativo, indeterminado, o pasar a una carga viral. Y en ese sentido, así se hace un diagnóstico de manera académica, pero como lo venimos diciendo, cada guía tiene su algoritmo con el fin de detectar más personas con el virus de la inmunodeficiencia humana. En este sentido, hablamos de que las guías tienen un tamizaje rápido donde se realiza una prueba y esta da cuenta de un estado positivo preliminar, donde pasa a una segunda muestra para estudios suplementarios, o si es negativa se confirma efectivamente la negatividad y se hace un algoritmo de seguimiento. Por último, hablamos de la PCR. Esto es importante porque documentamos que la carga viral es la técnica más sensible para documentar las secuencias virales específicas integradas en el genoma de las células mononucleares en sangre periférica de los pacientes. Estas formas como provirus para la detección, eso sí, del virus de la inmunodeficiencia humana por PCR, debemos de obtener la sangre entera anticoagulada con ETA-AK3 o ETA-K2 o citrato, nunca con heparina, porque esta puede inhibir la transcriptasa reversa. En el caso de los recién nacidos que se diagnostican con la técnica más sensible para detectar secuencias virales, la sensibilidad de prueba PCR para el provirus del virus de la inmunodeficiencia humana, que se realiza durante los primeros 2 días de nacimiento, puede ser inferior al 40%, pero esta sensibilidad puede aumentar a más de 3/3 cuando dentro de las 2 a 4 semanas posterior al nacimiento se realiza nuevamente la PCR, y esta puede tener un valor del 95 al 100%. Recordemos que algunas otras técnicas también se utilizan en los recién nacidos, por ejemplo el antígeno P24, que es muy específica pero tiene una sensibilidad menor que otras técnicas virológicas en el contexto del recién nacido, y como técnica aislada no se recomienda para descartar la infección en estos recién nacidos o para diagnosticar la infección en los menores de 1 mes de edad. En el caso de los recién nacidos hablamos de que exclusión definitiva de la infección se realiza no amamantado, eso sí, se realiza con 2 o más pruebas virológicas negativas, con una en la edad mayor a 1 mes y la otra con edad mayor a 4 meses, o 2 pruebas negativas que se realicen con anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana a partir de muestras separadas a partir de 6 meses. El consenso de expertos confirma la infección
la infección entre el año y los 18 meses de edad. Esto para confirmar la no presencia de la infección, realizando también una prueba de anticuerpos para documentar la pérdida de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Traspaso de anticuerpos que se realiza mediante la etapa gestacional específicamente. Ahora, para el diagnóstico en los menores de 18 meses con exposición perinatal a el virus de la inmunodeficiencia humana, entonces en este sentido se hacen ensayos virológicos, es decir, la detección del ADN o del ARN del virus de la inmunodeficiencia humana mediante la solicitud, mediante PCR, que detecta directamente el virus. Las pruebas de anticuerpos contra el virus de la inmunodeficiencia humana para el diagnóstico en recién nacidos no se debe de utilizar. Ahora bien, las pruebas virológicas están recomendadas en todos los niños con exposición perinatal a la edad de 14 y 21 días, a los 1 y 2 meses y a los 4 y 6 meses. Ahora bien, también vamos a abordar en este apartado de virología algunos apuntes acerca del tratamiento. La terapia antirretroviral se ha desarrollado de una forma muy dramática como un gran avance de la medicina moderna. La literatura documenta que pocas áreas han estado sujetas a tan rápido progreso al respecto de la infección. Si bien el tratamiento antirretroviral no es una cura, es un tratamiento efectivo que logra beneficios exageradamente grandes en la disminución del impacto de la infección en el hospedador y el impacto directo en la morbilidad, y aumenta la calidad de vida de las personas infectadas por el virus de la inmunodeficiencia humana, reduciendo en este sentido también la transmisión por la supresión de la carga viral. Entonces, en ese sentido, el objetivo de la terapia viral es suprimir la carga en el plasma por debajo de los límites de detección y restablecer la función inmunitaria. Los antirretrovirales tienen un mecanismo de acción donde impactan diversas fases del ciclo, y este ciclo involucra múltiples pasos, como ya lo sabemos, donde el primer paso es la infección de una célula susceptible, un linfocito TCD4 que expresa en su superficie receptores CD4 y receptores CXCR4 y correceptores CCR5. En este sentido, una glicoproteína presente en la superficie de la GP120 es unida al receptor CD4 y, participando estos dos, también se acopla correceptores de la célula como son el CXCR4 y el CCR5, produciendo un cambio conformacional en la GP120, lo que permite que la proteína viral transmembrana, la GP41, sea insertada en la membrana celular. Así que esto es todo lo que implica la función de las membranas en la internalización del virus. Posteriormente, la cápside viral en el interior de la célula libera 2 copias de ARN y 3 enzimas de replicación, que son la transcriptasa reversa, la transcriptasa, la integrasa y la proteasa. La transcriptasa reversa posee dominios catalíticos con ribonucleasas activas y otro dominio de actividad polimerasa, y otro dominio que comienza la síntesis de doble cadena del ADN, del ADN y el ARN viral. Este ARN viral es desintegrado en el sitio H y luego la polimerasa completa la polimerasa proviral. Posteriormente, la integrasa transfiere el ADN proviral al núcleo y lo integra al genoma de la célula del hospedador, que contiene ya
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Así que la activación de la célula inicia la activación del ADN proviral al ARN mensajero, que posteriormente migra al citoplasma para traducir la información para la traducción de proteínas virales. Algunas proteínas se procesan por la proteasa viral, siendo este paso catalítico, un paso angular, la piedra angular de todo este proceso que produce partículas virales propiamente dichos, 2 copias de ADN y enzimas de replicación que son encapsidadas en un core, formando esto una cápside viral para posteriormente abandonar la célula y adquirir su envoltura de membrana celular. Así pues, todo este proceso para documentar que la terapia antirretroviral interfiere en cualquier paso de todo este conglomerado de pasos para la producción de partículas virales infecciosas, que entre los principales antivirales o antirretrovirales, que es la palabra, están los inhibidores antagonistas del CCR5, los inhibidores de la fusión de la entrada viral, los inhibidores de la transcriptasa inversa, los inhibidores de la proteasa y los inhibidores de la integrasa, que hablaremos ampliamente en nuestro curso. Asimismo, durante el tratamiento para la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, realizaremos un monitoreo de la infección por este retrovirus. En este sentido, esto se realiza por un seguimiento virológico de la carga viral y el recuento de linfocitos TCD4. Así que la detección de la carga viral es la cuantificación del ARN viral en el suero y en el plasma, reflejando en este sentido cómo está la replicación viral del virus. Una carga viral es muy importante porque determina la valoración inicial del paciente, pero no solamente antes, sino durante y posterior al tratamiento antirretroviral. Así que la carga viral disminuye posterior al inicio de la terapia antirretroviral, más o menos 16 semanas después de la implementación, condicionando la indetectabilidad en esta temporalidad. Los pacientes que tienen cargas virales mayores a 100.000 copias pueden tener niveles de indetectabilidad un poco más prolongadas, por eso se abre la ventana hasta 48 semanas. Los pacientes con cargas virales indetectables pueden tener viremias de bajo nivel, o sea, blips, que son repuntes virológicos definidos como viremias hasta 500 copias que no tienen ningún significado clínico. Así que los blips están definidos como episodios intermitentes de algunas viremias seguidos de viremias indetectables sin realizar cambios en el tratamiento antirretroviral. Pero estos niveles de viremia se han condicionado o relacionado con mayor riesgo de fallo virológico y aparición de cepas resistentes a los antirretrovirales. Por lo tanto, estos pacientes requieren de un monitoreo más estrecho. Recordemos que para la medición de la carga viral siempre utilizaremos la misma técnica con un límite de identificación no menor a 50 copias. Siempre que vamos a tomar decisiones terapéuticas en relación a fallo virológico o alteraciones de la carga viral, siempre debemos de tomar decisiones terapéuticas confirmándose esto con una segunda prueba. Y ahora sí, algo supremamente importante al respecto de esta temática, que es la medición de los linfocitos TCD4 como un elemento crucial en el seguimiento de los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, mencionando lo referido por parte de la literatura. El número total de linfocitos TCD4 disminuye progresivamente a un número de 100 células por microlitro en un año. Cuando se desciende por debajo de la brecha de 200 células microlitro, inicia el debut de las infecciones oportunistas que marcan el comienzo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero esto no es la regla. Los linfocitos TCD4 constituyen una población linfocitaria que forman parte, eso sí, de los glóbulos blancos, donde es necesario identificar estas células
utilizando anticuerpos monoclonales que detectan antígenos leucocitarios. La población de linfocitos T se estudia mediante la detección del antígeno CD3 que se expresa específicamente en las células T y la población de linfocitos T CD4 implicada en la detección de los antígenos CD3 y CD4. Queremos hacer una anotación a este respecto importante. El recuento absoluto de linfocitos T CD4, CD4, CD8, CD3 varía, pero esto no se observa en los porcentajes. En este sentido, se incorporan en los marcadores que documentamos en linfocitos TCD4 los porcentajes de las poblaciones CD8, CD4, CD3 en el monitoreo de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, en el sentido de verificar el impacto de la terapia antirretroviral al respecto del número de linfocitos TCD4. Esto lo abordaremos ampliamente en nuestro curso. Finalmente hablaremos de los no progresores a largo plazo y los controladores de élite en la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, donde documentamos que el detrimento de linfocitos TCD4 es la constante en casi todos los pacientes con infección, y en ausencia de terapia antirretroviral estos pacientes llegarán a estado de síndrome de inmunodeficiencia adquirida y muerte. Pero entre algunos individuos se ha detectado un grupo que permanece inmunológicamente estable o clínicamente estable con cargas virales suprimidas a lo largo de los años. Existe un grupo de personas que se ha denominado en este sentido no progresadores a largo plazo, donde la primera evidencia de estos no progresores a largo plazo aparece en una publicación en 1993 donde se especificaba un pequeño grupo de personas que aparenta un control espontáneo y de la infección. Estos pacientes característicamente tienen linfocitos TCD4 normales y una historia natural de infección que no conduce a una inmunodeficiencia clara. Estos pacientes se clasifican específicamente y después de esto, de acuerdo a la carga viral, como no progresores a largo plazo o controladores de élite si mantienen niveles indetectables del virus de la inmunodeficiencia humana. Así que la definición de este grupo de pacientes se basa en las características clínicas e inmunológicas del mismo paciente, es decir, pacientes con linfocitos TCD4 mayores a 500 o 600 células microlitro en ausencia de terapia antirretroviral, y que la definición de controladores de élite reportada a partir del año 2000 documenta la definición de la incorporación al aspecto virológico, es decir, los individuos seropositivos por más de 8 a 10 años con una carga viral plasmática que no se detecta en ausencia de una implementación de terapia antirretroviral. Vale la pena decir que la única evidencia de la infección en estos individuos, si bien no es la PCR, es la presencia de anticuerpos específicos contra el virus de la inmunodeficiencia humana, por lo que estos pacientes representan un desafío para la ciencia y los algoritmos diagnósticos que incluyen pruebas moleculares sustitutivas de la carga viral como los ensayos confirmatorios o Western blot. También esto documenta la necesidad de estar atentos a la existencia de estos individuos que son atípicos en la presentación clínica del virus de la inmunodeficiencia humana y pueden ser atípicos también en la presentación molecular. Entonces esto es todo lo concerniente a un abrebocas acerca de los aspectos virológicos de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, hablando cosas relevantes desde los aspectos clínicos. Los invitamos a nuestro curso Atención Primaria del virus de la inmunodeficiencia humana, donde hacemos la invitación a capacitarse acerca de esta importante
entidad, no solamente para una certificación, sino que en el contexto actual todos debemos de estar capacitados para hacer esa valoración inicial y tomar decisiones terapéuticas importantes en el escenario de urgencias, consulta externa y aquellos que atendemos secuencialmente estos pacientes mes a mes. Para la certificación por médico experto, usted debe de documentar en este sentido 40 horas de capacitación más unas características laborales. El módulo específico. Nosotros haremos un abordaje de las principales consideraciones que se deben de tener a la hora de la formulación de un tratamiento antirretroviral de cara al comentario de cada medicamento. También hay otra conferencia. Diagnóstico, terapia antirretroviral, elecciones de antirretrovirales, valoración de enfermedades oportunistas. Un módulo que es subsecuente al virus de la inmunodeficiencia humana, que es todo lo concerniente con el tratamiento de tuberculosis a la luz de la nueva guía 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Y finalmente complementamos esto con las enfermedades del hígado y todo lo concerniente a hepatitis C, hepatitis B, hepatitis A, que son de suma importancia cuando abordamos el paciente con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana debido a intensas interacciones y los temas que giran alrededor del hígado de estos pacientes, ya sea por el impacto de la terapia antirretroviral o el impacto metabólico o el impacto de otras terapias y el seguimiento al paciente con hepatopatía. Esto se complementa con algunos apartados al respecto de las infecciones de transmisión sexual y la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana. Así que los esperamos en nuestro curso, que estará disponible a partir de este momento en la plataforma Indira. Muchas gracias.